buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenido a este seminario de trading con dólar peso. El dólar peso, ¿cierto? Es la tasa de cambio entre el dólar y el peso chileno, ¿ya? Es una divisa relevante no solo para el comercio, ¿cierto? Y las finanzas de los países, sino para los inversionistas que buscan diversificar y aprovechar las fluctuaciones de las monedas. También invertir en el dólar peso le permite a los inversionistas protegerse contra la depreciación de nuestro peso, ¿cierto? Y beneficiarse de la presión del dólar. Esto puede ser especialmente útil en momentos de incertidumbre económica, ¿cierto? O incertidumbre política, que muchas veces van de la mano, o en momentos, por ejemplo, como lo tuvimos en la pandemia, donde vimos que el dólar también se apreciaba. El dólar estadounidense es considerado un activo seguro, ¿cierto? Es la moneda más líquida del mundo y efectivamente funciona como un refugio, ya existen otros refugios también en las finanzas, pero el instrumento más líquido que existe es el dólar americano, ¿ya? A diferencia del peso chileno que está sujeto, ¿cierto?, a muchos cambios locales e internacionales, ¿ya? Eh, por dar un ejemplo, ¿cierto? El, el cobre. Existen varias razones por qué uno quiere invertir en el dólar peso, ¿cierto? Tenemos cobertura contra la devaluación de nuestra moneda, especulación, que es una de las cosas que yo más hago, ¿cierto? Y la gente que me viene siguiendo sabe que lo hago por eso. Beneficios de incertidumbre económica. Y ahora lo que se ha hablado mucho y que de hecho vamos a hacer un seminario de eso es cobertura contra mi inversión que yo manejo afuera, ¿cierto? Si estoy invirtiendo en la bolsa norteamericana, y he tenido la suerte, ¿cierto?, de haber comprado a principio de año, la bolsa ha subido casi un 30%, al igual que el dólar peso, que también que ha subido. Entonces, en algún momento esperemos, ¿cierto?, que el dólar peso corrija, y si yo mantengo mi posición de largo plazo en acciones y el dólar tiende a bajar o el dólar peso tiende a bajar, le va a pegar a mi portafolio negativamente. ¿Ya? Entonces podemos hacer también razones de invertir en la cobertura contra mi portafolio norteamericano. ¿Ya? Eh, Revisemos un poquito de historia y contexto del dólar peso antes de ir a revisar el gráfico. La idea es que les dé un poquito de contexto y después vamos a ir viendo al dólar peso en el gráfico, ¿ya? El dólar peso ha experimentado hartas fluctuaciones, ¿cierto? De las más importantes o últimas tenemos la crisis asiática en el 97, ¿cierto? Lamentablemente no tengo historia acá para el 97, así que no les puedo mostrar. Tengo hasta el 99 solamente, ¿ya? Pero me gustaría mostrarle, bueno. Después tuvimos la subprime en el 2008, donde el sistema bancario norteamericano se vio afectado. Y después lo más reciente tenemos la pandemia, estallido social en Chile, donde vimos el dólar, ¿cierto?, en su pic más alta, donde tuvimos un dólar a 1063, ¿cierto?, durante un día, donde el Banco Central intervino, ¿ya? Y estos eventos económicos y financieros pueden influir, ¿cierto?, de manera importante en el valor de las monedas, sobre todo en las monedas emergentes, ¿ok? Para poder empezar a operar el dólar peso, creo que es importante que entendamos un poco cuáles son los drivers o factores que mueven el dólar peso, ¿ya? Y acá, bueno, yo tengo una lista de cinco drivers que creo que son importantes, que la gente que opera dólar peso tiene que tenerlo bien presente, ¿ya? Eh, bueno, y acá también un poco de política económica y fiscal y TPM de Chile. Ya acá yo puse separado y se me olvidó agregar acá la TPM chilena, ¿ya? Pero la política monetaria de la Reserva Federal explica, ¿cierto?, cómo la alza de las tasas de interés de Estados Unidos o las bajas fortalecen o debilitan el dólar peso, ¿ya? ¿Se acuerdan para el 18 de septiembre, cuando nosotros estábamos celebrando nuestras fiestas patrias? La Reserva Federal bajó en 50 puntos base la tasa de interés y provocó que el dólar a nivel mundial se depreciara. Por ende, ¿cierto? Acá en Chile también hubo una depreciación del dólar
y le pegó la divisa nuestra a favor, ¿cierto? O sea, el peso se terminó apreciando, ¿ya? Entonces, cuando la Fed sube las tasas de interés, el dólar se fortalece. Esto usualmente hace que el dólar peso aumente depreciando el peso chileno, ¿ya? Si la Fed baja la tasa, el dólar se debilita beneficiando al peso chileno, ¿ok? Entonces, los movimientos de la Fed son clave, ¿ok? Donde yo reviso las posibilidades, ¿cierto?, de baja de tasa o cómo se mueve eso. Hay una herramienta de la CME que se llama la Fed Toolwatch, que me dice los porcentajes de posibilidades de baja de tasa, ¿cierto?, de 50 o 25 puntos base, o se mantiene, ¿ya? Entonces acá veo el current target rate, 450, 475, ¿cierto? Entonces, para la próxima reunión, que es la última reunión de política monetaria, el 18 de diciembre, tenemos un 21% de posibilidades que la Fed mantenga la tasa y tenemos casi un 80% de que efectivamente van a continuar bajando la tasa, ¿ok? Esto va a ser relevante después para cuando revisemos el dólar peso, ¿ya? Así que este link lo voy a dejar pasado. A ver dónde puedo mandar el link acá. Para que lo tengan, ¿cierto? Porque yo lo reviso bastante. Y también me da las reuniones de la FED, así que eso es importante. Después, como segundo driver, tenemos los precios del cobre, ¿cierto? Chile es uno de los grandes productores de cobre del mundo. En su momento fuimos el número uno, ahora hemos perdido competitividad, pero seguimos siendo, yo diría, top 3, top 5. Eh, entonces, el cobre o el valor del precio del cobre alto más una economía global pujante, ¿cierto? Porque China, por ejemplo, es el comprador más grande que tenemos nosotros de cobre, y nos vendemos, ¿cierto?, bastante cobre a un precio alto, a nosotros nos van a entrar muchos dólares a Chile, por lo que hace que haya un exceso de divisa, ¿cierto?, o de dólar en el país, tiende a apreciar nuestra moneda, ¿cierto? Entonces Chile es uno de los mayores exportadores de cobre del mundo, y cuando el precio de cobre es alto, la entrada de divisas fortalece al peso chileno, haciendo que el dólar peso disminuya. El precio bajo de cobre afecta negativamente a la economía chilena y se debilita el peso, ¿cierto? Bastante simple de entender. ¿Ok? Acá la política económica y fiscal de Chile es importante, ya, y creo que lo hemos visto reflejado estos últimos días. No sé si pudieron ver el dato de IMASEC y el dato de IPC que salió recientemente, donde Marcel y la ministra Vallejo decían que no decrecimos, ¿cierto? Que crecimos a una tasa cero. Eso para mí suena bastante extraño, ¿cierto? Porque el país sigue creciendo, o sea, demográficamente el país sigue creciendo, y cuando no tenemos crecimiento, decir lo que es crecimiento cero me parece eh, un poco irresponsable, ¿ok? Eh, también hemos visto, ¿cierto?, cómo se ha sacado dinero del Fondo de Estabilización, ¿cierto?, o de emergencia. Entonces, todas esas políticas que empobrecen al país, efectivamente le pegan en contra. Cuando se publicó el dato de IMASEC, ¿cierto? El dato de IMASEC, el dólar peso, esto fue Trump, bueno, el dato de IMASEC bajó fuerte, empezó a subir fuertemente la divisa, y después con la inflación que salió más alta de lo esperado, y en teoría uno con la inflación más alta, uno hubiese pensado que el dólar peso hubiese podido partir para abajo, ya que el central hubiese tenido que ser un poco menos agresivo en su baja de tasa, pero cuando tenemos crecimiento cero y tenemos inflación alta, tenemos esta inflación, lo que es la peor de las dos mezclas, ¿cierto?, en esta juguera. Entonces, efectivamente vemos cómo el peso chileno se deprecia más de, o casi un 5% en tan solo 2 o 3 días, ¿ya? Entonces, efectivamente, las políticas económicas fiscal de Chile es importante. La estabilidad y las políticas económicas de Chile también pueden afectar al dólar peso. Cambios de gobierno o reformas significativas pueden afectar la apreciación del peso chileno entre los inversionistas, ¿ya? Y hemos visto esto en el último periodo, donde los incentivos económicos no han sido, ¿cierto?, necesariamente buenos para atraer capitales extranjeros o inversión.
hemos visto, ¿cierto? El dólar se ha mantenido bastante tiempo sobre los 900 pesos, o sea, nuestra moneda, si nos vamos al estallido social que está en 7.14, se ha depreciado, ¿cierto? De los 7.14, vamos acá, 7.14 más abajo, por acá. O sea, nuestra moneda es un 36%, está un 36% más devaluada. Eso quiere decir que nuestra plata, ¿cierto? Es un 36% menos útil, tenemos un 36% menos poder adquisitivo y sin agregar, ¿cierto? La inflación y todos los bemoles que esto pueda traer. ¿Ya? Entonces es importante, eh, efectivamente, qué tipo de gobierno tenemos y las reformas que podrían afectar eso adelante. Y esto va un poco de la mano también con la estabilidad política, ¿cierto? Hemos visto tantas peleas chicas, y siento que, que está más pensado de quién va a salir electo a hacer políticas de Estado que perduren, ¿cierto?, en el año y sean netamente de un gobierno. Ya yo creo que eso tiene que cambiar para poder eventualmente fortalecer nuestro peso chileno. Entonces la estabilidad política es clave. Eh, Ahora también va a ser clave estas elecciones de gobernador, porque creo que también podría dar una directriz de cómo se va a venir la próxima elección presidencial. Candidatos de derecha están punteando, ¿cierto?, las encuestas, pero esto no es nada seguro. Efectivamente, si la izquierda saca un candidato que a lo mejor llame y nuevamente eh, pueda surgir, ¿cierto? Como fue Boris en su momento, no sé, imagino un Bodanovich de Maipú que tiene mucho arrastre. Efectivamente, a lo mejor podría salir un nuevo presidente de izquierda y lo más probable es que el dólar continúe, se mantenga, ¿cierto?, bastante elevado, la inversión extranjera se disminuya y así sucesivamente, ¿ok? Y también va de la mano un poco con los flujos de capitales, ¿cierto? La entrada y salida de capitales, sobre todo inversión extranjera, afectan a la divisa, ¿ya? Y eso también yo lo veo acá en el Banco Central, donde veo el flujo no residente. ¿Qué es esto? También voy a mandar este link para que lo tengan, que también es importante para poder entender un poquito los movimientos del dólar peso. Eh, ok, vamos a hacer un poco doble clic en algunas cosas, ¿ya? Eh, Chile, al ser uno de los mayores productores de cobre mundial, lo que hace que el precio del metal tenga una relación directa, ¿cierto?, con el valor del peso chileno. Cuando el precio de cobre sube, las exportaciones chilenas aumentan, generando una mayor entrada de dólares al país, ¿cierto? Esto a su vez fortalece el peso chileno y puede hacer que el dólar peso disminuya. Sin embargo, cuando el precio del cobre baja, se reduce la entrada de dólares y el peso chileno pierde valor, aumentando el dólar peso, su divisa. Esta correlación significa que los cambios en el mercado del cobre son un factor clave en la fluctuación del peso chileno, ¿ya? Eh, y vamos a ver si podemos hacer algo. Acá, bueno, este gráfico lo tengo bien rayado, pero no se alcanza a ver mucho, pero tenemos una correlación inversa, ¿cierto?, del precio del cobre si cae versus el peso chileno. Hemos visto que el cobre lleva cayendo, ¿cierto?, más o menos un 10% y vemos que el dólar peso se ha apreciado, que el dólar se ha apreciado contra el peso más o menos un 5%. Ya, o sea, la correlación por lo general es inversa, ¿cierto? Hay veces que efectivamente a lo mejor se intentan juntar, pero la mayoría de las veces, si yo veo un cobre bajista, uno debería tender a pensar que el dólar es alcista. Si tengo un cobre bajista, alcista, debería pensar que la divisa debería tender a bajar, ¿cierto? Segundito. Entonces, es importante entender esta correlación. Efectivamente, hay veces que esto se desmarca, pero por lo general funciona así, ¿ya? Entonces hay que tenerlo clarito. O sea, yo cuando en las mañanas, antes
de que parte el dólar peso de las transacciones, veo el cobre y está, no sé, un 2% abajo, lo más probable es que el dólar peso comience hacia arriba, ¿ya? Y la inversa, si veo un cobre que está subiendo fuertemente, lo más probable es que esto parta, ¿cierto? Un dólar peso hacia abajo, ¿ya? Eh, eh, acá, impacto política monetaria. Eh, la política monetaria de Reserva de Estados Unidos, ¿cierto? Yo creo que una de las cosas que ha tenido más impacto últimamente, uno puede decir, oye, ¿qué es más fuerte? ¿El Banco Central chileno o la Fed? Y efectivamente, ¿cierto? La Fed tiene un protagonismo mucho más grande, diría yo, o uno de los drivers más importantes que efectivamente si estamos operando dólar peso deberíamos estar siempre pendientes de eso. ¿Ya? Los movimientos que puede hacer el Banco Central acá en Chile efectivamente tienen un impacto, pero el que mueve el dólar, que tiene la maquinita para hacer dólares, es Estados Unidos, ¿ya? Y sobre todo ahora creo que hay que tenerle muy presente, porque con el nuevo cambio de Donald Trump, eh, esto se va a poner bastante tenso. De hecho, una de las cosas que él quería hacer es que quería tener algún tipo de incidencia en lo que pueda, en las decisiones que pueda tomar la Fed. Yo creo que eso no sé si me gusta, la verdad. Creo que el Banco Central sí debería ser un ente completamente independiente. Entonces no me agrada mucho eso, pero vamos a ver qué pasa con la Fed. Se le preguntó si al otro día a Powell qué pensaba de Trump. Él dijo, yo no me refiero a esto, ese no es mi tema. A mí lo que importa, ¿cierto?, eh, es la inflación y crecimiento en Estados Unidos. Entonces, pero sí es un tema que hay que tener pendiente. Donald Trump es un presidente muy nacionalista. Y la última vez que estuvo electo, no sé si se acuerdan de que comenzó la guerra comercial y cada vez que él hablaba, mandaba un tweet, el dólar se movía fuertemente, ¿cierto? Muy bueno para las tarifas y aranceles a los productos chinos. Lo más probable es que veamos eso. ¿Ya? Una vez que asuma, vamos a tener que estar atentos que efectivamente podamos ver dólar alcista. Entonces, yo estaría a lo mejor preocupado, atento, efectivamente, dependiendo si estamos cerca de los 1.000 pesos cuando asuma Trump, porque efectivamente podamos ver ruptura de esos niveles, ¿ya? Porque los fundamentos efectivamente están para que el dólar siga subiendo, podemos ver correcciones y ojalá veamos estas correcciones porque si efectivamente pasara esto con un dólar cercano a 990 y le pone tarifa a China, lo más probable es que nos pegue directamente a nosotros por varias razones, porque a lo mejor China va a dejar de crecer, va a dejar de comprar menos cobre, etcétera, etcétera, y eh, el dólar peso va a tender a subir. Así que muy atento eh, a eso, ¿ya? A mí me gusta hablar un poco de la inestabilidad, ¿cierto?, que vivimos en Chile para la crisis, o sea, para el estallido social, ¿ya? Y efectivamente vimos un cambio en el dólar peso desde esa época, ¿ya? Antiguamente, ¿cierto? Bueno, desde ahí que vimos el dólar a 1.060, tuvo que intervenir el Banco Central, pero desde ese momento es que tenemos un dólar alcista, no ha vuelto, ¿cierto?, a niveles preestallido y la verdad que efectivamente eso encarece todo. Aparte de que la canasta básica del IPC está indexada al dólar, ¿cierto? Cosas como, no sé, por la benzina se ve afectada, que es algo que la gran mayoría de nosotros ocupamos, cuando uno viaja, y la verdad que un dólar alto nos empobrece, ¿ya? Entonces hay que tener ojo con eso. Y una de las cosas que también más me llama la atención es que post estallido, cuando el dólar peso se movía 10, 15 pesos al día era realmente una locura. El día de hoy, o sea, estos días vemos que el dólar se mueve 10, 15 pesos y es como que nada pasó. Entonces, por una parte, efectivamente es bueno porque tenemos volatilidad y nos permite a lo mejor tomar operaciones, pero los rangos de movimiento han aumentado bastante, ¿ya? Entonces, efectivamente, hay que tener en cuenta que la volatilidad ha aumentado bastante, ¿ya? Y eso va a la mano, ¿cierto?, con la inestabilidad política, qué va a pasar en la próxima elección. Efectivamente, cuando a lo mejor
se pasa un poco la mano por un lado, empiezan a aparecer estos extremos que parecen ser las soluciones a todos estos problemas y creo que la historia nos ha demostrado que ningún extremo es bueno, ¿ya? Entonces, me preocupa un poco eso, que salgan cosas demasiado extremas por un lado y efectivamente también va a traer inestabilidad, puede que vuelvan las protestas, porque siempre va a haber un lado eh, más revolucionario, ¿cierto?, que está dispuesto a destruir o seguir destruyendo el país. Entonces, hay que tener mucho ojo con eso, ¿ya? Bueno, hablaba un poquito del impacto de las políticas económicas que puede traer Donald Trump. Y esto es algo que ya vivimos, entonces no debería ser sorpresa, ¿ya? Entonces a mí me gusta resumirlo que con Trump nuevamente en el poder podríamos ver un enfoque súper proteccionista y con conflictos o posibles conflictos comerciales, ¿ya? ¿Y con quién? Especialmente con China, ¿ya? Lo cual afecta directamente a Chile, ya que nosotros somos China dependiente y especialmente porque es nuestro principal comprador de cobre en todo el mundo, ¿ya? Entonces, efectivamente las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China van a verse tensionadas, ya es una cosa inevitable. Eh, Nadie ha salido ninguna de las dos partes ha salido a decir, oye, vamos a trabajar mejor que la última vez que lo hicimos. Entonces creo que eso sí mantiene la tensión bastante elevada en los mercados, ¿ya? Una vez que salió Trump, vimos la bolsa norteamericana subir fuertemente, ya rompió los máximos que estaban preelección y tuvimos esta alza importante. Entonces, yo creo que van a ser años buenos para la bolsa, independientemente de la posible guerra comercial que tenga, que efectivamente pueden venir bajas importantes, pero hay que prepararse para la volatilidad, ¿ya? Em, ¿Qué se nos viene, cierto? ¿Qué se nos viene para el dólar peso ahora a fin de año? La verdad que esta pregunta la pongo, pero la verdad encuentro que es difícil responderla, ¿ya? En mi seminario de la mañana y estuvimos con un par de periodistas la última semana porque empezaron a llegar las preguntas del dólar a Luca, el dólar a Luca, y la verdad que estuvimos muy cerca, ¿ya? El dólar interbancario se llegó a cotizar a 989,50, creo, casi 990, ¿ya? O sea, estábamos a menos de 1% de llegar a los 1.000 pesos, que es un techo psicológico, para mí el dólar a Luca juega o sea, visualmente creo que es una muy mala señal, ¿ya? Y, y vemos, ¿cierto?, que el dólar peso tiene un techo importante en los 9,89, 9,90. Entonces, por eso para mí, cerca de estos precios, técnicamente era buena oportunidad de venta. Varios clientes que me siguen en el seminario de la mañana la tomaron y imagino que ya están bastante positivos. Eh, el tema es que no quiero descartar, ¿cierto? O que esta cuestión vaya a corregir ahora a 9,17, 9,30, porque los fundamentos se mantienen para que el dólar siga alcista. O sea, tenemos una política fiscal muy pobre, tenemos un país que no está creciendo, tenemos inflación alta, donde el Banco Central le va a complicar mucho la toma de decisiones de bajar, subir, mantener, ¿cierto? Creo que si sube la tasa también sería una muy mala señal, ¿cierto? Que se manejó muy mal la política económica. Creo que muchas veces a Rosana Costa se le pasó la mano con la baja de tasa o con sus declaraciones. Entonces, efectivamente, podemos ver correcciones en el dólar peso, ¿ya? Pero ¿qué necesitamos para ver alguna corrección un poquito mayor? A lo mejor a los 9,60 o incluso 9,50, que el cobre se recupere algo, ¿ya? Vemos que post elecciones de Trump, el cobre ya había caído casi un 8%. Entonces me gustaría ver a lo mejor alguna corrección por lo menos hasta este nivel, ya que estamos hablando de que es un 5%, eh, y algún tipo de dato positivo en Chile, ¿ya? Porque la verdad que los últimos datos han salido bastante malos. Entonces, ver algún dato positivo. La última reunión de política monetaria para Chile el 17 de septiembre, ya versus la FED que es el 18. Entonces,
si efectivamente tenemos algún tipo de dato bueno con un cobre recuperando, me imaginaría que el dólar a fin de año podría cerrar en torno a los 9.50, 9.36, ¿ya? Yo creo que ese va a ser el precio de cierre a fin de año, ¿ya? Teniendo en consideración alguna recuperación del cobre y algún dato positivo de Chile, ya que estamos viudos de datos buenos, creo que eso sería necesario para poder ver eso, ¿ok? Y si nos ponemos un dato negativo, ¿cierto? Por ejemplo, que la Fed no baje la tasa, ¿cierto? Que mantenga la tasa y que Rosana Acosta también, de acá está complejo, porque si efectivamente bajaba la tasa, eh, el dólar debería tender a seguir subiendo, ¿cierto? Eh, Entonces yo no sé si va a bajar la tasa con un dato de inflación o con la inflación más alta, ¿ya? Pero en escenario negativo para la divisa podríamos perfectamente terminar sobre 9.90, incluso llegando a 1.000 pesos, ¿ya? Y lo que más va a pegar, creo yo, más que a lo mejor Chile, va a ser que la Fed no baje la tasa, ¿cierto? En la siguiente reunión de política monetaria, que los porcentajes son pequeños, pero esto varía, ¿cierto? Día a día, y o que Donald Trump empiece a decir algún tipo de comentario con respecto a cómo se va a venir la relación con China, ¿ya? Y eso efectivamente podría hacerlo terminar sobre 9.90, ¿ya? Quiero ser más optimista, que vamos a terminar más cercano a 9.50 que los 9.90, ¿ya? Eh, entonces, eh, si me preguntan por qué tengo que jugármela por una de las dos, eh, creo que el cobre debería tender a recuperar algo y por eso me inclino que podríamos a lo mejor terminar el año cerca de 9.60 o 9.50. Ya, ideal más abajo, ya, pero esa es mi proyección. Principalmente, si nos vamos o miramos netamente el gráfico, vemos que una vez que hacía 9.90 tenía correcciones importantes, 5%, 5%, y la última, cierto, grande, que fue de casi 100 pesos, que es un 10%, ¿ya? Me gustaría que fuera, claro, una corrección de un 8% más, porque estoy vendido por acá arriba al 9.87, la posición que tengo más arriba. Entonces sería lindo una corrección de aquí a fin de año, eh, pero no sé si va a pasar, ¿ya? Eh, entonces hay que estar, bueno, atento a cómo se viene el año. Eh, yo creo que en conclusión, invertir en el dólar peso requiere entender los factores que afectan este tipo de cambios, ¿ya? Entonces quiero dejar súper claro que es importante mirar esto, ¿ya? No necesariamente, a lo mejor, muy en detalle, pero tenerlos presentes, ¿ya? Yo sí tengo, por algo tengo el precio del cobre, tengo el flujo extranjero, tengo la Fed puesta para poder tomar algún grado de decisión. Y principalmente yo me baso mucho en análisis técnico, entonces veo tres triple techo, ¿cierto? Para mí debería ser esta cuestión algún tipo de corrección y esperando que el cobre recupere, podría haber una caída mayor, ¿ya? Eh, es un instrumento que es muy interesante, personalmente me gusta mucho, y ahora, ¿cierto? Post pandemia, post estallido social, vemos volatilidad súper interesante para poder operarlo, ¿ya? Así que a la gente que no invierte en dólar, los dejo invitados para que se puedan unir a mi seminario todas las mañanas, que lo hacemos con Felipe, nos vamos turnando y podamos operar dólar peso. Me pregunta qué significa el flujo. El flujo es básicamente bueno, entrada y salida de capitales de Chile, ¿cierto? Y la posición extranjera, ¿cierto? Se están comprando o vendiendo dólares. Y si puedo compartir el material, a ver, déjame ver si puedo mandarlo por acá al tiro, si no, tendrían que pedírselo a sus ejecutivos, la verdad, porque no sé si puedo mandarlo por acá, a ver, documentos. A ver, denme un segundito. Vamos a ver si podemos hacer algo. Si me tienen paciencia.
vamos a poder hacerlo. A ver, no, en un segundo, cargar archivo. Ok, ahí se está cargando el archivo, lo pueden descargar. Lo subí acá mismo. Ya sé que está en la página Go to Webinar. Debería estar. Por favor, me confirma si se puede descargar, ¿ya? Pero debería estar arriba. Bueno, señores, como les prometí, no quería extenderme mucho más. Espero que haya aprendido algo, que les sirva y nos estamos viendo prontamente en mi seminario para que podamos aprovechar las oportunidades de mercado, ya que se dan día a día o casi todos los días. Muchas gracias por su atención, les deseo que tengan una muy buena tarde y como siempre, un muy buen trading. Hasta luego, chao, chao.